Where was I? Esa beca se la movió una señora muy inteligente, según la prima, de las mejores académicas inglesas en el lado oscuro de la fuerza. Yo me alegré que le hubiera salido antes de la beca, andábamos patiperreando sin un puto peso. Y la prima era más pobre que yo. Pero entre las dos no hacíamos ni un peso para nada, ni para un pucho Belmont nos alcanzaba. Me alegró también por su buena fortuna, pero la fama me la fue quitando. Yo creía que con la prima estaríamos juntas hasta viejitas, las dos conversando entre las palmeras importadas de Miami en la Plaza de Armas, conversando en una noche tropical eterna, levantando esos rotos ricos, pero así como vamos, cualquiera de las dos va directo al patio de los Callados. Ella me dice que siempre que, como soy la más joven, la primera en la lista será ella. Y yo creo que la prima es más fuerte que nadie, eterna, diría. Y además, que escribe tan bien, el oído de la loca es un lujo lingüístico popular. Le escuché decir una amiga académica de una universidad gringa que había realizado un taller de morfosintaxis de una crónica de la prima. Eso sí que me superaba. ¿Qué es eso? Bueno, así, un pedacito, podría seguir, ¿eh? Es que está la textura de este, que es uno de los textos de Lemebel, Postales Amorosas de una Ciudad Sin Ti, del académico, activista, escritor y amigo de la casa, Juan Pablo Sutherland. Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola Antonella, muy bien, muy contento como siempre de estar contigo, de conversar otro libro, porque es parte Del rito. del rito, venir a conversar de mis libros acá, que siempre me siento tan cómodo y tan en familia contigo, y para que copuchemos de literatura crítica y hablemos de este nuevo libro que nunca pensé que iba a salir porque el último año fue muy heavy, pero bueno, estamos acá. Sí, y de hecho por lo mismo tú me fuiste contando en otras entrevistas y en otros encuentros, ojo, que hay un encuentro muy bonito de Juan Pablo Sutherland con Celsoy en Biblioteca Nacional, que lo pueden ver en mi canal de YouTube y también en el Instagram Sí, lo pasamos de la muy bien. Biblioteca Nacional, en este ciclo Encuentro Libro, en donde también tú vas adelantando un poquito de este Sí. trabajo. Pero a mí lo que me parece relevante, o sea, hay un montón de libros sobre Lemebel. Y su figura ha sido retratada, cuestionada, estudiada, ¿cierto? Criticada, adorada. Me encanta porque es tan polémico. Pero esta voz que construye Lemebel no es cualquier voz. Es la voz de alguien que al mismo tiempo fue su amigo, fue su compinche, fue su alter ego en algunos momentos en donde tú cuentas que frente a ciertas situaciones políticas, ciertas marchas, estuvieron en desacuerdo, tuvieron peleas, etcétera. Pero también tú eres, y para mí esa fue mi primer antecedente de tu trabajo, Juan Pablo, uno de los primeros escritores que publicó en los 90 sobre el mundo queer en Chile, pero también uno de los primeros académicos que empezó a investigar teoría de género y a trabajarla desde la Universidad de Chile. Entonces, todas esas voces, todas tus personalidades están en el libro. ¿Cómo hiciste para ordenar aquello? Sí, yo creo que más que, o sea, no sé cómo se pudo ordenar, porque no, el libro igual cuenta que es como una especie de diario, ¿no? Pero no, que no fue planificado. Fue como, porque como empecé a tener, siempre me pedían a mí trabajos, textos que yo escribía sobre Pedro, eh, pero después en un momento me di cuenta que tenía muchos textos de ensayo sobre Pedro en distintas dimensiones, también con el Pedro viajamos mucho. Y esos materiales que eran de repente mensajes, escrituras nuestras por correo de miles de años, así con mucho material, mucho material. Entonces dije, este libro es como un libro, se puede hacer algo con esto, pero no como un libro orgánicamente planificado, sino que a partir de los materiales que uno va teniendo, porque en realidad es como que como que si fuera un amigo, se fuera de tu casa un amigo y te deja materiales Una ahí caja. a disposición y decir, bueno, con esto se puede hacer algo bonito en el sentido de poner a Pedro desde otro lugar más íntimo, pero también más activista, como recuperar dimensiones que de alguna manera se olvidaron un poco cuando Pedro se convirtió en una superstar, ¿no? Una superestrella. Y recordar esos primeros tiempos, esos primeros momentos también de cruce, de pelea, de activismo, de cariño, y de que nuestras escrituras empezaron casi al mismo tiempo, Sí. en términos de publicación, ¿no? Porque cada uno ya estaba escribiendo desde antes. Entonces, empecé a buscar y encontré esos materiales. Bueno, obviamente, Antonella, hay cosas que no podía poner porque Por supuesto, me imagino. pongo algunas cosas, tendría que salir arrancando de Chile. Pero
Sí creo que es un libro que se arma con cariño, con amor, pero también con una dimensión de poner a Pedro en otras dimensiones, de acordarnos de las marchas, de las once con palta, y también de ese recorrido. Tú estabas leyendo una crónica que es como el personaje que habla. Yo recordé las voces de muchos amigos. Ujú, Entonces ese personaje, alguna vez me ha preguntado, quien leyó el texto, ese personaje eres tú, soy yo, pero en realidad son muchas voces. ujú. Son muchas voces de muchos amigos que estaban cerca de Pedro y que unos amigos decían esas cosas que dice el personaje, otros decían otra. Entonces es como una especie de personaje múltiple, ¿no? Ujú. De muchos lugares comunes de ese espacio con Pedro. Ahora, ahí el libro comienza con una crónica muy bonita y conmovedora sobre el funeral. Mm. Y me parece que a ti te encargan como Sí, organizar un sí, caos que sí, termina además deportándose, sí. porque y ahí aparece una cosa que es importante también en referencia a lo que decías del libro. Aparece toda esta mirada de a quién le pertenece Pedro de Claro, Mabel, claro. ¿no? Entonces aparece el Partido Comunista, Mm, aparece la academia, aparecen las amigas feministas, aparecen las locas, claro. aparecen aquellos que fueron sus enemigos, pero al Sí, mismo tiempo estaban cerca, había una mm, cosa ahí como eléctrica, ¿no? sí. Y es muy interesante que tú nos cuentes todo eso Mm, desde el funeral, porque yo siento que, además en el 2019, ¿cierto? Como transformarse en esta figura pop, en nuestra sí, Frida Kahlo, ¿cierto? Nuestra sí. Madonna, de alguna manera, Absolutamente. junto con Gabriela Mistral y Violeta, ¿cierto? Veíamos las imágenes de Pedro ahí, por ejemplo, de las yeguas al MBL me está mostrando Juan Pablo un libro de fotografías de Pedro Marinero. Marinello. Entonces, también como me imagino en esa experiencia tú, Juan Pablo Mm, Sutherland, escritor, mm, académico, crítico, activista y amigo, mm, diciendo, a ver, espérate, ¿qué es lo que no se ha dicho y qué ha sido injusto? mm. ¿Fuiste como sintiendo que era necesario como entregar estas piezas también? Sí, además de entregar las piezas también de recordar un poco que Pedro y como éramos desde ese tiempo en el proceso de final de los 80, inicio de la transición democrática o la postdictadura, recordar que durante todo ese tiempo en el proceso de la articulación del activismo en Chile, activismo sexodisidente, homosexual, queer, el proceso desde ahí siempre fuimos muy críticos contra, de alguna manera, la instalación de la transición democrática y esos espacios siempre fueron muy discutidos. Entonces, de alguna manera, el espacio que yo pongo de la Once con Palta, y que es un espacio también de un encuentro que siempre tuvimos con otros amigos y que éramos conversar y discutir la política chilena, ¿no? Ujú. Discutir la política, no solamente la política particular. Para nosotros la política homosexual siempre estuvo al centro de todo, Sí. digamos. Fue cruzada, no era un nicho. Nosotros no discutíamos eh, como que si la causa homosexual fuera un nicho más, sino que era parte de pensar un imaginario de transformación política y social amplio. Ujú. No solamente el pequeño, como se entiende, como se podría entender hoy la lucha homosexual, que es como una especie de parcela particular. Nosotros siempre vimos desde el inicio, y por eso creo que incluso el movimiento homosexual, nosotros le pusimos movimiento de liberación homosexual, Ujú. casi como en la lógica del año 68 en Francia, de las revueltas, digamos, de pensar la organización del saber, las políticas, las nuevas formas de entender las luchas de las mujeres, del feminismo, de las minorías, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva creo que las dimensiones que yo instalo acá de Pedro son como de la cocina, pero de la imaginería política Sí, de ese Pedro que siempre estaba pensando. Obviamente que nosotros vemos eso en las crónicas, pero también había un backstage, ¿no? sí. Había que discutíamos, que peleábamos, que esas mismas peleas, por ejemplo, al inicio de la marcha del informe rating, que yo Sí. pongo eso, que nosotros nos peleamos mucho ahí, pero eran parte del habitar con el Pedro, ¿no? Era, Ujú. era parte también de que cada uno estaba escribiendo, haciendo. Cuando salió Ángeles Negro, cuento esta anécdota al Ujú. inicio del Sí. libro, ¿no? Que es como poner al escritor, pero también ponerlo también en sintonía cotidiana con lo que pasaba también en el país, y finalmente con todas las historias que se ponen acá, que es la marcha, que es el impacto del MBL, no solamente en el mundo homosexual, sino en el mundo de derechos humanos, de las viejas que él quería, Ujú. de las mujeres que siempre fueron parte importante de su vida política, social, amorosa, ¿no?
de las grandes amigas que siempre tuvo, ¿no? Entre ellos voy a mencionar a Carmen Berén, que lamentablemente este año partió, gran amiga mía también. Entonces creo que es un libro más así con muchas voces, con muchas dimensiones, con muchos tonos, digamos, y de alguna manera le da un poco de más aire o más aire real, afectivo a Pedro. Creo que Sí, sí. ya, además me parece a mí, Juan Pablo, y les recuerdo que conversamos con Juan Pablo Sutherland a propósito de su más reciente publicación, Lemebel sin Lemebel, postales amorosas de una ciudad sin ti. Pensaba también, mientras leía el libro, en estos libros estupendos que ha sacado Álvaro Bizama sobre Palo de Roca o sobre Carlos Droguet, que creo que parte de su valor es que nos dan un panorama de la cultura de la época y nos permiten reconocer de dónde salió este personaje, de dónde salió esta escritura, ¿no? Claro. Ahora, lo entretenido de tu libro es que tú haces eso mismo, pero tú estabas ahí. Claro. Entonces, no es un trabajo de recopilación de información de estudio, más bien es un Claro. trabajo testimonial. Pero me imagino, es un libro de 100 páginas, y me Sí. imagino la cantidad de cosas que se quedaron afuera, ¿no? ¿Cómo hiciste para editarte? Sí. Bueno, primero que nada siempre tengo que agradecer siempre que Guido Arroyo, que es mi editor, que es editor de Alquimia, siempre cuando le presento un proyecto está siempre muy atento a mi idea, ¿no? a mi voluntad o mi deseo de escritura. Y primero, obviamente que me costó porque había, como te comenté, muchos materiales y también muchas anécdotas con Pedro, sí, en muchos años. Entonces, Y además un personaje divertido y un difícil. personaje difícil, querido. Yo me acuerdo que yo viajé con él a los 25 años del movimiento homosexual en Lima, del MOL, y fue un fin de semana donde no paramos de viernes. Incluso cuando yo llegué al hotel le dije, anuncié que por favor no le avisaran al Pedro inmediatamente porque quería descansar. Claro. O sea, imagínate que hay un relato que tú cuentas de que Beatriz, que ahora ya no es Beatriz, Paul Preciado. Paul Preciado, llega un momento, se conocen, se aman, se impactan y llega un momento que ella, en ese momento era ella, Sí. dice, "No, socorro, él es demasiado", como que está dejando la coa en un bar de un restaurante, Claro, y era etcétera. el personaje, ¿no? O sea, yo en un momento dije, a lo mejor si pongo estas cosas, a lo mejor los amigos también van a decir, oye, pero ¿por qué pones...? Pero eso era. Claro, entonces, O sea, cualquiera que nos cruzamos con él en algún Sí. momento, eso era. claro, yo estuve conversando con Sergio Parra como por el libro. Y Sergio Parra de Metales Pesados, Entonces que Sergio está me dijo, además a la vuelta de la casa. a la vuelta, a la vuelta. Entonces Sergio me agarró y me dije, pero Juan Pablo, si eso era Pedro. Sí, pues. Entonces, obviamente que en ese sentido esa dimensión de Pedro también que era intensa y que muchas veces los amigos teníamos que estar ahí porque no era fácil de manejar. Pero con todo eso, yo creo que Pedro tenía una dimensión política, porque también conversé ayer en la Voz que los que sobran, respecto, por ejemplo, a esa conexión como un escritor, que era un escritor que finalmente habita el mundo popular y deja que la literatura y que el mundo popular entre así con todo, ¿no? A partir de la crónica, a partir de mirar el mundo, acuérdate de esas columnas de La Nación. Entonces ahí siempre estaba como, de alguna manera, leyendo el tiempo, ¿no? Tenía ahí su termómetro político-cultural donde iba poniendo esas crónicas que después se convertían en el libro. Entonces, me costó mucho, pensando en la respuesta del material, de la edición, pero empecé a seleccionar y también a escribir cosas que creo que faltaban, ¿no? Faltaban, por ejemplo, el tema del espacio íntimo. Por eso esa primera crónica también va contando en distintos tiempos, tan tiempo de funeral y tiempo antes, ¿no? El tiempo, por ejemplo, de la muerte de la madre de Pedro también, que fue un momento fuerte. Y luego, por ejemplo, recuerdo cuando Pedro fue a dejarme la invitación de la esquina de mi corazón, ¿no? Y en ese tiempo ese era su primer libro, un libro, yo creo que él estaba de acuerdo conmigo que ese primer libro fue su mejor libro. ¿Mm? Hay muchos otros buenos libros, pero creo que ese libro funda la estética lemebeliana, ¿no? Claro. Funda una manera de entender la ciudad desde un lugar, una visión donde el lenguaje habita completamente esa crónica y que es de una
intensidad, de una belleza imposible de no reconocer en el imaginario de la literatura chilena iniciando en los 90, y después se va a transformar en lo que es, ¿no? Y muchas veces con el Pedro hablamos de ese libro, y por eso ya bien destaqué ese libro, puse ese libro, porque siempre también me pidieron escribir sobre ese libro que se va a cruzar también con mi primer libro, un año, Ángeles Negros el 94 y el libro de Pedro el 95. Entonces siempre escuchamos mucho de nuestros textos, entonces por eso lo puse, porque Pedro efectivamente me llama por teléfono y empieza como a insistir de lo gay que era, ¿no? Sí, a propósito de Ángeles Negros, siempre así parte el MBL sin Lebebel, claro, con esa conversación. Hay entre medio del libro también chats respecto a un viaje a Buenos Aires, con quién vas a estar, qué vas a hacer, pues claro, no me invitaron, no quiero quedarme más, etcétera. Y hay esa intimidad, pero a mí me gustó mucho, Juan Pablo, que de nuevo, tú eres amigo, tú eres testigo, pero también tú eres escritor y insisto en este punto que para mí es muy importante, eres una de las personas que más ha investigado literatura queer, no solamente en Chile, sino también estaba pensando en tu investigación sobre los dandies, y etcétera. Y eso también aparece en el libro. Me encanta que el libro se mueve y hay cosas súper íntimas y súper graciosas y súper zafadas en algunos momentos. Y en otros momentos aparece que es lo mismo que has hecho en tus otros libros. En Grindermanía, en Papelucho, Gay en Dictadura, está este ejercicio de la crónica, el juego, y hay momentos donde aparece el académico y ponen las cosas en ciertos lugares. Sí, sí. No necesariamente en sus lugares, pero en ciertos lugares. Sí, en ciertos lugares. Igual eso me recuerda también la bella y potente, increíble presentación de Patricia Espinosa del día del lanzamiento de este libro en el Teatro de la Memoria, que ahí Alfredo Castro fue generoso y junto con su equipo nos recibieron maravillosamente, y también Patricia Espinosa hizo un texto que yo quedé así impactado, ¿no? Pero también ella dice eso, ¿no? Habla de esa voz, esa voz de las distancias que tiene respecto del que se está narrando, pero que está interviniendo con cierta distancia, pero igual es parte, digamos, de un mismo paisaje, ¿no? O sea, es como un paisaje donde está, o puede estar el personaje el autor como personaje y después el crítico, y a esa parte del libro que es lo vocabulario, que es como recuerda un poco un juego que tuvimos una vez con Pedro, de tantas veces que hablábamos de los libros. Entonces encontramos este título que iba a ser un libro de los dos, ¿ya? Y como todas las buenas ideas en medio de la juerga, después al otro día se te olvidaron, pues, ¿no? Claro. Y yo, como tengo memoria de elefante, las recordé, la anoté en algún momento como idea, porque fue lo mismo que pasó cuando estuvimos con María Moreno en un lanzamiento de un libro de un amigo mío, Luis Cárcamo. Y por eso cuento eso, porque también era parte de la vía que teníamos con el Pedro de discutir y conversar nuestros libros, los títulos. Pedro le gustaba siempre probar sus textos o sus historias, ¿no? O los títulos. Entonces siempre era muy divertido porque era como, ¿quién es más buena para los títulos? ¿Tú o yo? Entonces decía, no. Pedro decía, niña, yo soy seca para los títulos, pero tú soy seca para Foucault. También hay con Foucault, dice. Claro, sí. Ahora, Juan Pablo, y para cerrar, ¿no? Tuvo un hermoso lanzamiento, vi las fotos que subió Alfredo Castro a sus redes sociales. El MBL sin el MBL, Postales Amorosas de una Ciudad Sin Ti. Ayer se conmemoró, Pedro hubiera cumplido 72. 72 años. Recordemos que Pedro Lemebel murió el 2015. También hay sobre eso, ¿cierto? Sobre los últimos tiempos, la compañía ahí en el hospital, etcétera. ¿Quién te gustaría? ¿Quién es tu lector ideal o lector ideal para Lemebel sin Lemebel? ¿Sabéis que mi lector ideal, siendo que tengo lectores de distintos lugares, como de espacios, ¿no? Creo que es el lector que le provoca curiosidad el personaje, incluso aunque no lo haya leído, porque incluso yo tengo alumnos de literatura que obviamente conocen al Lemebel, pero en general ha pasado mucho tiempo y hay gente que como que perdió la pista, ¿no? Claro, como, y que conoce a la figura pop, pero no al escritor. Exactamente, entonces creo que ese es un buen lector, y también el lector quizás que no está tan metido como en el campo que uno está, ¿no? Como el campo cultural, como la literatura, el lector que le llama la atención el libro porque hay algo ahí que puede seducir, pero no el lector como profesional, ¿no? Sino que, y ha estado pasando, a mí me pasó con Papelucho Gay, que
no eran lectores del mundo literario Claro. y traspasaron. Y está pasando lo mismo con este libro, y la cantidad de gente joven que había en el lanzamiento era impresionante. Entonces creo que ese lector que está fuera de los campos que uno habita, es como el lector de la calle, ¿no? El que camina. Ujú. Bueno, el que camina que se encuentre con Lemebel sin Lemebel, además es una, como dice La Bajada, Postales amorosas de una ciudad sin ti, es un libro muy urbano, está lleno de Santiago, o Santiago está lleno en el libro, ¿no? Sí. Juan Pablo Satelán, como siempre, un placer hablar contigo. Para mí también, quería Antonella. Así que bueno, ojalá que los auditores disfruten el libro y curiosean con algunas copuchas que están metidas también. Sí, no, el libro es muy delicioso de leer y se lee de una sentada, además, un libro cortito que uno se le hace muy rápido y hay mucho para darle una vuelta. Nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos.